Ahora Dios busca en Jonás capítulo 4 el cambio más profundo. Dios habla al corazón de Jonás. Dios requiere que Jonás examine sus motivaciones, sus creencias y convicciones más profundas. Y al decirte lo que Dios requiere de Jonás, también lo requiere de ti. No pienses que nada más para Jonás es esta idea, este mensaje. ¿Por qué Jonás se comporta como se comporta? ¿Por qué Jonás se siente como se siente? ¿Por qué Jonás piensa como piensa? Y ahí es donde Dios apunta en la vida de Jonás y en tu vida también. Un cambio de raíz, un cambio de corazón, un cambio desde el interior. Dios habla al corazón de Jonás para que en Jonás no haya solamente un cambio exterior, sino un cambio verdadero. Puedes llevarte toda la vida, si tienes 20, 30, 50, 100, lo que tengas de años, puedes llevarte toda una vida teniendo a Cristo y al cristianismo como un ayudador de tu vida. Y eso es religiosidad. Como una persona que te acompaña cuando más lo necesitas, cuando estás enfermo, cuando ha sucedido un accidente, cuando tienes que presentar un examen o vas a buscar un trabajo. Ayúdame, Dios. Puedes buscar a Dios como alguien ajeno a ti. O puedes rendirte suplicando, rogando, clamando que Él haga el cambio profundo que necesitas. En el tercer capítulo hemos visto la semana pasada o antepasada la gran conversión de Nínive y nos sorprende cómo reacciona Jonás. ¿Cómo debería estar Jonás, hermanos? Gozoso, porque se han convertido 120,000 personas y incluso los animales han sido beneficiados de esta conversión de este gran pueblo. Alabando al Señor, cantando salmos, danzando de alegría. Sin embargo, Dios convierte toda la ciudad de Nínive en Jonás capítulo 3 y fijémonos cómo empieza el capítulo 4. Recuerden que yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente y ustedes lo pueden seguir en sus Biblias o aquí en pantalla. Dice el capítulo 4, versículo 1. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Quiero que lo vean en su justa dimensión, hermanos, hermanas. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Traten de ver a Jonás. Traten de partir de la idea propia. ¿Cómo te ves en el espejo? No lo hacemos, ¿verdad? Pero ¿cómo te verías en el espejo cuando estás completamente enojado o enojada? ¿Cómo haces la boca? ¿Cómo haces los ojos? ¿Cómo se te encrispa el cabello? Aunque usted no lo crea. ¿Cómo se te frunce el ceño? ¿Cómo estás enojado? Traten de imaginar a Jonás, versículo 1. Este cambio de planes, esta muestra de misericordia de parte de Dios, molestó mucho a Jonás y se enfureció. Estaba... ¡ah! Fíjense qué interesante. Y a lo largo de este capítulo, hermanos, quiero que recuerdes que tú y yo somos como Jonás. Otra traducción dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Literalmente del hebreo diríamos, y esto entristeció a Jonás con un mal grande y se enojó. Muchos de nosotros somos expertos, no digo expertos, tenemos maestría en el enojo. Hijo de tigre, pintito. Hijo de padre o madre enojón, ¿cómo es el hijo? De lo peor. Si el papá es enojón, la mamá es enojona, ¿cómo son los hijos? Y no necesariamente tiene que ser alguien que grite. Puede ser alguien tranquilo, pasivo. Y explota el bomba atómica. Qué bendición cuando un padre o una madre le enseña a su hijo o a su hija a ser benévolo, misericordioso, paciente. Pero como padres podemos decir muchas cosas,
Pero nuestros hijos terminan haciendo lo que ven en sus padres. Y no terminan no solamente haciendo lo que ven, terminan sintiendo lo que los padres sienten. Y no solamente terminan sintiendo lo que los padres sienten, terminan pensando como sus padres piensan. Y eso es algo natural. Lo triste en ustedes y en mí es que no llevemos nuestros pensamientos, emociones y acciones sujetas a Cristo. No tienes excusa por parecerte más a tu papá o a tu mamá que a Cristo. Vaya, el profeta de Dios después de la conversión de los ninivitas reacciona así. Este es un libro de emociones muy fuertes y quiero que lo piensen así, hermanos. Si se enoja sobremanera. Si se incontenta sobremanera. No hay ese de que, ay, estoy contento, ay, estoy triste. No, es algo que explota. Son expresiones de las emociones de manera desbordadas. Ustedes y yo nos contenemos. Cuando me enojo, me preguntan, ¿estás enojado? Un poco. Pero me limito, me restringo por ustedes porque ¿qué van a pensar de mí si me ven enojado de verdad? Voy a caer de su gracia. Van a dejar de verme como alguien X. Sin lugar a dudas, al leer este libro de Jonás, podríamos escuchar el libro de Jonás, oiríamos gritos, llantos, lamentos, risas y emociones muy fuertes. Recordemos que hace poco veíamos a Nínive y a sus reyes, a su rey triste y arrepentidos y clamando al cielo. Más adelante, versículos siguientes, vamos a ver a Jonás gozoso porque Dios le ha dado una calabacera, riendo. Y después veremos a Jonás deprimido, abatido, triste y enfadado hasta más no poder. Este enfado era porque Dios había salvado a Nínive. Dios le hace una pregunta, ¿haces bien en enojarte tanto? Eso lo vemos en el versículo 4. Jonás se enoja profundamente y Dios le pregunta, ¿haces bien en enojarte tanto? Y aquí el libro de Jonás nos introduce a un tema que nos toca a todos, hermanos. La ira, el enojo. Hermano, hermana, ¿te enojas en gran manera? Si me dices que no, eres mentiroso. Y si te airas y te enojas, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te airas? ¿Te lo has preguntado? Dios le está haciendo esta pregunta a Jonás y también nos las está haciendo a nosotros. Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Rolando, ¿haces bien en enojarte tanto? De esta manera le está diciendo, Jonás, ¿qué hay en tu corazón? En el mío hay gozo, porque Nínive se ha arrepentido, dice Dios. En el tuyo, ¿qué hay? ¿Tristeza? ¿Enfado? ¿Y por qué esa tristeza y ese enfado? ¿Qué quiere decir Dios con esta pregunta, hermanos, hermanas? La ira en sí misma no es pecado. Dios nos ha creado con emociones, con voluntad, con razonamiento. Somos seres emocionales. Podemos sentir tristeza, podemos sentir alegría, podemos sentir ira. El problema es lo que motiva esa ira. ¿Qué es lo que provoca esa ira, ese enojo? El personaje bíblico que más se enoja en la Biblia es Dios mismo. Dios mismo se aira, pero su ira es santa. Su ira es justa. Su ira es perfecta. Y el 80-90% de tus enojos nacen, son expulsados, son empujados por un corazón engañoso y perverso. Si no es que más. Leemos en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios se aira, pero su ira es santa, justa
perfecta. La tuya y la mía no es santa, justa, perfecta. Nuestra ira es egoísta, nuestra ira es egocéntrica, es humana, es terrenal, es finita, es temporal. Dice Juan Calvino, hermanos, que al menos pecamos 3 veces cuando nos airamos primero. Primero, porque las razones son egoístas. Segundo, porque no somos capaces de controlar la ira. Y tercero, porque al airarnos, al enojarnos, herimos a los demás. O sea que cada vez que nos airamos, pecamos 3 veces. El Señor Jesucristo se aira en los evangelios, ¿recuerdan? Cuando han puesto aquellas mesas los comerciantes, los cambistas, y están haciendo negocio en la casa del Señor. Jesús arde en ira, no solo porque han convertido en una cueva de ladrones la casa del Señor y han puesto aquellas mesas y puestos como un mercado, sino que el patio del templo era un lugar donde las personas podían entrar a orar, podían llegar y buscar a Dios. Han convertido el patio en un mercado. El Señor Jesús se aira, pero su ira es justa, es santa, es noble, es necesaria. Es motivada por el celo por la casa del Señor y por la gloria de Dios. Hermanos, hermanas, las emociones en sí mismas no son pecado, pero aquello que motiva esas emociones es y puede ser pecado. Tú puedes estar muy contento y estar pecando. Claro, si estás contento porque al vecino que odias, que tienes mala relación, que te llevas tan mal con él, se ha caído y se ha roto la pierna. Estás contento o estás contenta y estás pecando. También puedes estar contenta o contento y tener alegría, una alegría santa, una alegría pura, una alegría agradable, porque has podido hablar del evangelio a otro vecino, a una persona, porque el familiar por el cual estuviste orando mucho tiempo ha rendido su vida a Cristo y estás contento o contenta. Lo mismo con la tristeza, puedes estar triste y estar pecando, porque lo que hay en tu corazón es envidia, es enojo, es ira, porque no ha sucedido como tú querías, porque el hombre que te gusta o la mujer que te gusta no es cristiano, no es cristiana. O puedes estar triste y no estar pecando, porque es una tristeza motivada por alguna desgracia en tu vida. Las emociones en sí no son pecado. Lo que hay en tu corazón y en mi corazón y lo que impulsa esas emociones es pecado. En el corazón existen muchas idolatrías. ¿Qué es lo que mueve tus emociones? Si sientes emociones muy fuertes, cuáles sean esas emociones, ¿qué lo impulsa? ¿Qué lo empuja? ¿Qué es lo que mueve esas emociones tan fuertes en tu corazón? Ahí va la pregunta que Dios le está haciendo a Jonás y te la hace a ti, me la hace a mí. Jonás, ahí pon tu nombre. ¿Haces bien en enojarte de esta manera? Jonás, ¿qué hay detrás? Jonás, examina tu corazón. Jonás, yo estoy gozoso. ¿Por qué no estás gozoso conmigo, Jonás? ¿Qué hay en tu interior? Examina tu vida. Por eso la palabra de Dios nos exhorta continuamente a controlar nuestra ira. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega, la controla. Las emociones no son pecado en sí mismas, pero lo que hay en el corazón sí puede ser pecado. Y Dios llama a Jonás a examinar su ira. Y cuando lo hace, esa pregunta Dios a Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Antes de esa pregunta de Dios, Jonás ya estaba confesando el porqué de su ira y su tristeza. ¿Y saben qué es lo perverso en todo este primer versículo? Transformar, distorsionar la realidad
la realidad de Jonás contra lo que es realmente real. Jonás está enojado porque Dios hace algo bueno que para Jonás es malo. Jonás es la norma con la cual juzga todas las cosas. Y eso es pecado. Cuando tú hablas como hablas, piensas como piensas, sientes como sientes y deseas lo que sientes, aparte de Dios y de su ley, eres un pecador. No puedes interpretar y ver el mundo y conocer el mundo sin Dios, porque el mundo es del Señor, no es tuyo. Si vas a interpretar la realidad, interprétala a la luz de la palabra, no a la luz de tu propio pensamiento perverso y engañoso. ¿Qué pecado tan grande de Jonás? Decirle en el versículo 1, tú estás mal y yo estoy bien. Tú haces malas cosas y yo las hago bien. Fíjense nada más la distorsión de su mente y su corazón. Imagínense nada más aquí las ideas tan distorsionadas de parte de Jonás y de todos nosotros. Versículo 2 y 3. Entonces le reclamó al Señor. Fíjense la progresión del enojo, sigue el reclamo. Entonces le reclamó al Señor, Señor, está enojado, le está gritando, está enfurecido, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente eso? Le está gritando, tiene lágrimas en los ojos, está con los dientes tensos. Por eso huí de Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Fíjense la perversión. Está hablando de los atributos buenos y justos de Dios y está así, enojado. Esto es una antesala al infierno, hermanos. Los mismos demonios estarán diciendo, ¿cómo te atreves a tenerme aquí? En otras palabras, es justo que yo esté aquí. 3, versículo 3. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucedería. ¿Alcanzan a ver la perversión de sus emociones? ¿Alcanzan a ver lo podrido que está el corazón de Jonás y el tuyo y el mío? ¿Qué oración tan diferente esta oración de Jonás? De aquel clamor desde el vientre del pez. ¿Recuerdan? En el vientre del pez, Jonás estaba dando gracias y alabando al Señor por su misericordia. Qué bendición, qué hermosa expresión de Jonás dentro del vientre del pez. Y ahora está reprochándole a Dios por tener misericordia de los ninivitas. Semanas anteriores les dije, hermanos, qué bendición cuando Dios mete tu vida dentro de un gran pez. Qué bendición cuando tu corazón es aplastado por el puño imparable de Dios en tu corazón. Qué bendición cuando el Señor te quebranta y te rompe y me quebranta, porque de ahí sale fruto de bendición. Es decir, hermanos, que cuando la misericordia es para conmigo, para contigo, muy bien, gracias, Señor. Pero cuando la misericordia es para otros, me quiero morir. No puedo contemplar esto. Jonás se estaba comportando como un niño pequeño, obviamente malcriado, que le das tú un dulce y dice, cachas. Y te giras y le das el dulce a otro niño desconocido que pasa por ahí. Y el primer niño que dice, no, es mío. Esto es lo que está haciendo Jonás. Mientras la misericordia sea para él, sea para Israel,
Claro, Jerusalén tiene el contrato de exclusividad de Dios. Mientras sea para ellos, qué bueno, qué padre, qué bendición. Pero para cuando es para los de afuera, esos paganos, esos no cristianos, esos inmorales, eso es inadmisible. Antes la muerte. No puedo contemplar esto, dice Jonás. Dios tiene que trabajar mucho en el corazón de Jonás, como tiene que trabajar mucho en tu corazón y en mi corazón. A pesar de este gran enojo, Jonás ora y Jonás dice, ¿por qué está enfadado? Ya sabía, yo sé que tú eres clemente y piadoso. Dios es bueno. Por eso Jonás está enojado. Fíjense otra vez, otra virtud más de Dios causa enojo en la vida de Jonás. Esa es la raíz perversa de nuestro enojo, hermanos, porque Dios es bueno y nosotros no. Deja de pensar que eres bueno, deja de pensar que no necesitas la palabra de Dios todos los días en tu vida. Deja la autosuficiencia de tu religiosidad. Basta ya. Y acababa de salvar 120,000 personas, 120,000 paganos, 120,000 gentiles, 120,000 enemigos de Israel. Y así como Jonás estaba agradecido cuando la misericordia fue con él, ahora su oración es una gran queja, un gran lamento. Jonás está triste y airado y triste. Tiene una ira triste o una tristeza airada. Porque la tristeza y la ira son hermanas gemelas. Cuando algo nos frustra profundamente, o respondemos en ira o respondemos con tristeza. Claro que no queda muy bien que Jonás responda con ira hacia el Dios del cielo y de la tierra, al cual supuestamente sirve. Así que esa ira se la traga y se convierte en una profunda depresión, una profunda tristeza. Cuando no podemos expresar esa ira, se convierte en una profunda tristeza. Mucho de tu tristeza que has experimentado es después de esa ira contenida, de esa ira callada, de esa ira mustia, de esa ira disfrazada de paciencia y de cara de ángel y de que no rompes ni un plato. Jonás es el ejemplo y te lo está mostrando a ti también y a mí también. Jonás tiene una profunda tristeza porque no puede hacer nada con esa ira. Es contra Dios y además ya está hecho. No se puede cambiar. Nínive se ha arrepentido en profunda tristeza. Pero Jonás está triste hasta el punto de desear la muerte. ¿Qué contraste? Decíamos que el libro de Jonás está lleno de emociones fuertes. No es la primera vez que sale la tristeza. Hace poquito en el capítulo anterior hemos visto la gran tristeza de los ninivitas. Están tristes en un profundo lamento. El corazón del rey, ¿recuerdan? Está triste. Y los ninivitas también. Y hay un arrepentimiento y claman al cielo, claman a Dios, porque son conscientes de su ofensa, conscientes de su pecado. Los ninivitas estuvieron en luto y clamaron al Señor y Dios los perdonó. Tenemos la tristeza de los ninivitas y por otro lado tenemos ahora la tristeza de Jonás. Pero esa otra tristeza es una tristeza egocéntrica, la de Jonás. Una tristeza de no arrepentimiento y de no dolor por ofender a Dios. La tristeza de alguien que no tiene lo que quiere. La tristeza de alguien que no se sale con la suya. Y así es tu tristeza y así es la mía. Estoy triste porque Dios no me da lo que yo le pedí. Estoy triste porque Dios no me concede lo que llevo años pidiéndole. ¿Y cuál es mi reacción? Estoy triste. Es la tristeza de alguien que ve el mundo no como él desea. Jonás está enojado con Dios. Y así que, hermanos, tenemos dos tristezas.
No hay una tristeza, hay dos tipos de tristeza. Una que agrada al Señor y una tristeza que desagrada al Señor. Otra vez lo vuelvo a decir. Lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú vives en esta tierra, sin Dios, es pura mentira, es pura vanidad. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Deja de pensar lo que crees que es verdad y atente a la palabra de Dios, sujétate a la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios para empezar. Una tristeza que nos mueve a la santidad es la que agrada al Señor, la obediencia, la devoción. Que esa sea tu tristeza. Que no sea una tristeza que nos aleja del Señor, una tristeza egoísta. La tristeza que el mundo necesita es la tristeza de los ninivitas. La tristeza que tú necesitas en tu vida es la tristeza de los ninivitas, de profundo pesar y arrepentimiento al ver tu vida y ver la santidad tan grande de Dios y cómo necesitamos de su misericordia. Necesitamos menos de la tristeza de Jonás y más de la tristeza de los ninivitas. Necesitamos menos de la tristeza de Judas, que lloró amargamente. Necesitamos más de la tristeza de Pedro, que lloró amargamente y en consecuencia acudió a los pies de Cristo. 2 Corintios 7:10 nos escribe dos tristezas, la de Nínive y la de Jonás. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Que tu tristeza, hermano y hermana, sea la tristeza para arrepentimiento. La de Nínive es la que nos lleva por la senda estrecha, es la que nos lleva a dejar nuestros pecados atrás. Jonás ora al Señor, Nínive se convierte, Jonás se frustra, Jonás está airado, Jonás está triste y Jonás ora. Pero ¿qué oración? No ora dando gracias a Dios por su misericordia. Y vamos a ver varias características que Jonás hace mal en su primera oración. En primer lugar, hermanos, en el versículo 2, Jonás usa su oración para excusarse delante de Dios. Cuidado, hermanos, cuando oramos, no, Señor, si ya te decía yo, es lo que está haciendo Jonás. Usa la oración para excusarse delante de Dios. Por eso te desobedecí, por eso me quería ir a Tarsis. ¿Te das cuenta ahora? Como yo hacía bien, he seguido tu plan al final, pero es que mi idea era mejor, porque yo sabía que ibas a salvarles. Por eso no vengo a la iglesia, porque sé que tú eres un Dios bueno y misericordioso. Por eso no me involucro en ninguna actividad dentro y fuera de la iglesia, porque sé que tú eres un Dios perdonador. Por eso no leo la Biblia todos los días y se me someto a ella, porque sé que tú ya me salvaste. Jonás usa su oración para excusarse delante de Dios. Tú usas tus argumentos para excusarte delante de Dios. Y eso no agrada al Señor. Y se traduce en tristeza. Se traduce en enojo. No siempre fuiste enojón o enojona. Cuando tenías 4 o 5 años estabas riendo, corriendo en la casa. ¿Qué te pasó? ¿En qué te has convertido? Aquí está la respuesta. Señor, quería huir exactamente por eso. ¿Ves al final? Ha pasado lo que yo me temía. ¿Ves cómo yo tenía motivos? ¿Ves cómo yo tenía razón? ¿Ves ahora, Señor, que hacía bien yo en huir? No tuve más remedio. Mira lo que ha pasado. Y le está gritando Jonás. Está enojado. Jonás está diciéndole a Dios con toda la desfachatez del mundo que su plan era mejor que el plan del todopoderoso soberano Dios. Y que se había desobedecido, había razones justas para ello. Nos excusamos, hermano y hermana,
¿Te excusas delante de Dios cuando en tu mente estás pensando en desobedecer al Señor? Y finalmente el Señor envía un gran pez y realmente te vuelve a encaminar por la vereda que Él quería. Y las cosas que no salen bien o no salen como tú pensabas, levantas la oración de Jonás y dices, sí, ya sabía yo, con hacerlo a mi manera. ¿Lo ves, Señor? Aquí es donde me querías traer. Sean cual sean los resultados en tu vida, Dios siempre tiene la razón. Su plan siempre es bueno, agradable y perfecto. Él siempre es santo. Él siempre sabe la verdad. No uses tus oraciones para excusarte delante de Dios, delante de la presencia de Dios. En segundo lugar, usa la oración para decirle a Dios que Él estaba equivocado. Como Adán, ¿recuerdan? Cuando Dios viene a confrontar a Adán y a emitir un juicio a la serpiente, a Adán y a Eva. Y la excusa de Adán es la mujer que tú me diste. Es la que me dio a comer. En otras palabras, tú me la diste, yo no te la pedí. La mujer que tú me diste. Adán está de algún modo echándole la culpa a Dios por las circunstancias presentes. Lo mismo es lo que está haciendo aquí Jonás. Todo esto es por tu causa, Señor. Es lo que querías y hasta aquí nos has traído. El versículo 2 es realmente curioso. Parece que Jonás está usando las mismas palabras que Moisés en Éxodo 34. Cuando Moisés ve el pecado del pueblo de Israel al bajar del Sinaí, ¿se acuerdan? Y Moisés rompe las tablas de la ley. Moisés regresa de nuevo al monte para interceder por su pueblo. Y Moisés dice en Éxodo 34:6, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Moisés está intercediendo delante de Dios por ese pueblo para que Jehová no destruyera ese pueblo después de la idolatría que estaban cometiendo. Y ahora Jonás toma este extracto de Moisés, usa las mismas palabras de Moisés para echarle en cara a Dios que es misericordioso, que es paciente, que es bondadoso. Jonás no puede entender, hermanos, que esa misericordia que Dios ha usado para con Israel a través de Moisés, que es lo correcto, y por eso en nuestros días Dios es el Dios de Israel, que ahora Dios tenga la misma misericordia para con Nínive. Ah, no, de ninguna manera. Ya sabía yo que tú eras ese Dios al cual clamaba Moisés misericordioso, tardo para airarse, bondadoso. Y eso haces tú y eso hago yo. Es tanta nuestra perversión que distorsionamos la virtud de Dios en algo malo. Jonás acaba de entender, y ese es un gran mensaje en el libro de Jonás, que Dios salva a quien Él quiere, que la salvación pertenece a Jehová y que Dios ha decidido que la salvación también es para Jehová, para los de afuera, aquellos que tan claramente van lejos del Señor. Y lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero lo vemos continuamente en el Antiguo Testamento. La salvación también es para los de afuera, para Ruth la Moabita, para Rahab de Jericó, para Naamán el sirio, para los samaritanos, para los griegos, para los romanos, para los de este rebaño y para los del otro rebaño, como dice Juan, para los de cerca y para los de lejos. Jonás no acaba de ver que la salvación de Jehová es para quien Jehová quiere y Él tiene misericordia, de quien Él tiene misericordia. Para ti y para mí, que estábamos lejos, muy lejos, pero que nos ha venido a alcanzar. Tengan ánimo, no se duerman. Estoy desarrollando el tema. Tercer lugar, Jonás usa la oración para pedir la muerte. Ese es el plan de Jonás. Si vemos todo el libro de Jonás, Jonás continuamente quiere huir, huir, huir. Y la máxima huida es la muerte.
desaparecer, no ver más lo que tiene delante de sus ojos. Ya deseo la muerte. Pero Jonás sabe que no puede quitarse la vida, porque solo Dios puede quitar la vida. Así que Jonás pide la versión cristiana del suicidio. O sea, Señor, tú quítame la vida. Te pido, Señor, que tú me quites la vida, porque me quiero ir de aquí. Fíjense en las emociones y el extremo de pensamiento que lo lleva a pensar este tipo de cosas. Esto es tan desagradable. Es decir, Nínive arrepentida, convertida. Esto es tan desagradable que mejor es la muerte antes de contemplar esto. O envías fuego del cielo, como en Sodoma y Gomorra, o los consumes a ellos, o me consumes a mí. Pero juntos no podemos estar. Y eso pasa dentro de la iglesia también. Dios le pregunta, versículo 4, ¿haces bien en enojarte tanto, Jonás? Dios muestra su misericordia en este libro, pero hermanos, les he de decir que con quien Dios muestra más misericordia y paciencia no es con los ninivitas, ni con los marineros, es con su profeta quien muestra misericordia. Y no solamente con Jonás, contigo y conmigo constantemente está mostrando misericordia. Si tú o yo fuéramos Dios y Jonás nos dijera, quítame la vida, ¿qué harías? Concedido. Qué paciencia del Señor. Jonás allí enojado, enfadado, queriéndose morir, y Dios sigue bondadoso, cuidadoso, paciente, exhortando y consolando. Y así lo hace Dios contigo y conmigo. Y vamos a ver todo lo que sucede con la calabacera después. Dios castiga a Jonás. Dios no castiga a Jonás, sino que le pregunta, ¿haces bien en enojarte tanto, Jonás? Versículo 4. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Reflexiona en tu corazón, Jonás. Reflexiona en tu corazón, iglesia. Reflexiono yo en mi corazón. Dios obra para que Jonás vea la realidad de su propio corazón y producir un cambio en Jonás. Como tantas veces Dios te pone a ti y a mí entre la espada y la pared. Y sigues enojado y sigues enojada, triste, frustrado, frustrada. Y Dios está obrando para que veas la realidad de lo que hay en tu corazón. Como decía en la mañana, muchas veces Dios permite a ciertas personas dentro de la iglesia para que tú al ver a esa persona digas, qué desagradable persona tengo enfrente de mí. Pero Dios lo permite para que Dios revele lo que hay en tu corazón y corrija lo que tiene que corregir en tu corazón. Le doy muchas gracias a Dios que me ha puesto aquí. Y es su gracia y su misericordia la que me tiene aquí. Y sé que esa gracia y misericordia me lleva a estar frente a ti. Y que tú al verme digas, aleluya, gracias a Dios. Pero en todas las cosas el Señor se va a glorificar. Y manifiesta lo que hay en tu corazón. Y te lo muestra de manera nítida. Mira, esto es lo que hay en tu corazón. O si Jonás hubiera clamado como David en el Salmo 51, ¿recuerdan? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Créeme, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo se hubiera escuchado esto en los labios de Jonás, hermanos? Jonás no hacía bien en enojarse tanto y tú y yo no hacemos bien en enojarnos tanto. Jonás no es más que un reflejo tuyo y mío. Y si tu enojo no es transformado por el gozo del Señor, ese enojo te va a enfermar. Ese enojo se convierte en cáncer, en enfermedad, en depresión, en osteoporosis y un montón de cosas más. Tu enojo te enferma a ti
te daña a ti. Dice el salmista, vuélveme el gozo de tu salvación. O te gozas en el Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas, o perece en tu propia maldad. Y tú y yo nos enojamos, y cuando tú y yo nos enojamos con una ira que es totalmente egocéntrica, es porque el mundo que vivimos y pensamos no es como quisiéramos, que al fin Dios se ha equivocado. Muchas veces pensamos, si yo fuera Dios, crearía otro mundo mucho mejor que este. Cuando nos airamos contra el prójimo y contra el Creador, porque creemos que las circunstancias no son las que nosotros deseamos, porque la vida no me está tratando como yo me merezco. Y al fin y al cabo nos enojamos con Dios y le echamos en cara haber seguido su voluntad. Cuando Dios permite algo que no nos gusta, no entendemos lo que sucede. No vemos por qué Dios hace las cosas de cierta forma o de cierta manera. Pensamos que nuestra opinión es mucho mejor que la suya. Y lo que debemos hacer es como David, humillarnos y pedirle que nos cambie el corazón. Y como dijo Pablo antes, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios está en lo cierto. Examina tu corazón, examinemos nuestro corazón. Pregúntate, hermano, ¿qué es lo que te alegra? ¿Qué es lo que te entristece? ¿Qué es lo que te genera ira? Sentimos grandes emociones y detrás de esas grandes emociones hay grandes ídolos en tu corazón. Hermanos, estamos llamados también a entregar nuestras emociones a la obediencia a Cristo. Estamos llamados no solo a nuestra mente y raciocinio, sino también nuestras emociones y voluntad, rendirlas a Cristo. Cosas que queremos mucho, muchísimo, y que si no las tenemos, nos morimos. Y la vida cristiana es mucho más que hacer lo correcto, hermanos, hermanas. La vida cristiana es hacer lo correcto con el corazón correcto. Porque si solo hacemos lo correcto, no somos más que una pandilla de fariseos hipócritas. ¿Deseas hacer lo correcto en tu vida? Con el corazón correcto, con la motivación correcta, con el fin correcto, adorar a Dios. Esa es la gran ira de Jonás, esa gran alegría de Jonás. Dos emociones muy fuertes en el mismo capítulo. Nos está mostrando que hay en el corazón de Jonás y también en tu corazón y en mi corazón. El libro de Jonás nos dice qué cosas son importantes para Jonás. Porque no solamente hay alegría y tristeza, sino que hay gran alegría. Y el gran volumen de emociones nos está diciendo que hay algo que es muy importante en el corazón de Jonás. Una nota, hermanos, para los padres o los que van a ser padres o los que ya fueron padres. Podemos instruir a nuestros hijos y debemos instruir a nuestros hijos en la verdad y explicarles la verdad. Pero los niños también aprenden de nuestras emociones. Tú puedes decirle a tu hijo lo que es realmente importante en la vida y las cosas que no tienen ninguna importancia en la vida. Pero si aquello que no tiene ninguna importancia en la vida te entristece profundamente o te alegra profundamente, le estás diciendo lo contrario a tu hijo. Los hijos aprenden más de lo que observan, más de lo que sienten a través de ti, de lo que ven en ti. Así que adora a Dios, hermano y hermana, tengas hijos o no tengas hijos. Adora a Dios con tu lengua y adora a Dios con tus emociones. Que tu tristeza sea para la gloria de Dios. Que tu ira sea para la gloria de Dios. Que tu alegría sea para la gloria de Dios. Grandes situaciones en el libro de Jonás y grandes contrastes, tremendos contrastes hemos leído en el versículo 1. Jonás tuvo una gran tristeza, una tristeza muy grande. Y ahora vemos en el versículo 6
También que Jonás tuvo una alegría muy grande. ¿Te das cuenta? Versículo 1, versículo 6, una tristeza muy grande, una alegría muy grande. Contrastes. La palabra es más se repite en todo el libro de Jonás es la palabra grande. En el libro grande, es un libro grande, aunque es un libro pequeño en extensión, 4 capítulos, pero el contenido es muy grande. Hay 14 veces, hasta 14 veces aparece la palabra grande. La traducción no siempre lo expresa así, grande. Voy a leer la palabra grande, la traducción no siempre se expresa así, pero empieza en el hebreo que se llama gadol, que es la palabra grande. Capítulo 1:1, Nínive, una ciudad grande. Capítulo 1:4, Dios hizo levantar un viento grande. Capítulo 1:4, hubo una tempestad grande. Capítulo 1:10, los marineros temieron con gran temor. Capítulo 1:12, por causa de Jonás vino una tempestad grande. Capítulo 1:16, los marineros temieron con temor grande. Capítulo 1:17, Dios envió un pez grande. Capítulo 3:2, de nuevo Dios habla de Nínive, una ciudad grande. Capítulo 3:3, se nos repite que Nínive es una ciudad grande en extremo. Capítulo 3:5, los ninivitas se arrepintieron desde el más grande hasta el menor. Capítulo 3:7, proclamaron ayuno, el rey y sus grandes. Y el contraste llega en el capítulo 4, cuando al fin la palabra grande se aplica a Jonás. Hasta ahora todo es grande, pero al fin cuando la palabra grande se aplica a Jonás, tristemente vemos esas emociones en sentido inverso. Jonás no se alegra con una alegría grande por el arrepentimiento de Nínive, sino que con una tristeza muy grande por el arrepentimiento de Nínive. Y luego cuando Dios le deja aquella calabacera, se alegra grandemente. Las emociones de Jonás están al revés, hermanos, porque algo está al revés en su corazón. Y seguramente cuando tú te entristeces por lo que no te debes entristecer, tu corazón está volteado. Tu corazón está en el sentido inverso a la ley de Dios. Y está triste por lo que debería estar contento, y está contento por lo que debería estar triste. Y así pasa contigo y así pasa conmigo. Y nos tenemos que preguntar cuando estamos muy contentos y cuando estamos muy tristes: Señor, ¿qué es lo que hay en mi corazón? ¿Por qué esto que me alegra tanto? ¿O por qué esto que me entristece tanto? Hermanos, hermanas, dice Jonathan Edwards en su libro Los afectos religiosos: la evidencia de la verdadera religión reside en buena parte en los afectos de las emociones. Tus emociones deben ser también cristianas, convertidas al servicio de Cristo, movidas por aquello que mueve a Cristo. Hermana, hermano, alégrate con aquello que alegra al Señor. Siente tristeza por aquello que entristece al Señor. Que acompañen tus emociones a tus palabras. Entonces Jonás no responde a la pregunta de Dios. Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Versículo 5. Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que acontecía en la ciudad. Traten de ver la escena, hermanos. Nínive sigue gritando, sigue clamando al Señor. ¿Y qué hace Jonás? Según el versículo 5. Sale de Nínive al oriente. Jonás se deja llevar por su ira y se va. Versículo 5. Hermanos, si el versículo 5 fuera un libro de autoayuda, se titularía ¿Cómo hacer 5 cosas mal en 5 minutos? Por Jonás de Amitai. Versículo 5. 5 acciones monumentales de Jonás. En un momento movido de su ira, se va al desierto y hace allí una choza y se queda sentado esperando. En primer lugar, Jonás, llevado por su ira, se olvida de Dios y se olvida de la misericordia de Dios para con él. Se olvida de su pasado, se olvida de su historia. Y te pasa a ti, me pasa a mí. Tantas veces cuando nos embriaga, nos satura la ira, no pensamos,
Somos como un toro lleno de ira y emociones. Así como tú y como yo, no pensamos, solo actuamos y actuamos mal. Jonás se olvida de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios, del llamado de Dios, de la salvación en Dios. Así como nosotros, porque somos completamente olvidadizos. ¿Se acuerdan cuando Dios le da a Israel los 10 mandamientos? Y empieza diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y continuamente le está recordando al pueblo de Israel, yo te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre, para que Israel no se olvide de su pasado y de la misericordia de Dios para con ellos y que pertenecen a Dios. Jonás se aira y se va y se olvida de quién es y a quién sirve y se olvida de todas las bendiciones de Dios. En segundo lugar, lo que sucede en el versículo 5, Jonás, movido por la ira, ve el pecado de los otros, pero no ve el suyo propio. Eso nos pasa a nosotros cuando nos dejamos llevar por la ira, o solo me pasa a mí. El otro hace todo mal y yo tengo la razón. Es espectacular cómo Jonás ve el pecado de otros, pero no ve el pecado suyo. Se da cuenta de que él es el primer pecador con el cual Dios ha tenido misericordia. No se da cuenta de eso. No es tan fácil, hermanos, caer en lo mismo. Examinemos nuestro corazón. Puede que estés cayendo en lo mismo. Ahora, si estás escuchando este sermón y lo estás desviando hacia el otro hermano que está a tu lado, esto es para mi marido, esto es para mi esposa, esto es para mi hijo, esto es para mi papá, para mí no es. Esto es para aquel hermano. A ver si escucha ahora sí y pon atención. Solamente tienes presente el pecado de los demás. No, hermano, no, hermana. Este sermón es para ti. Este sermón es para mí. Dios está hablando a tu corazón en esta mañana. Dios está trabajando para cambiarte a ti y a mí. Y tú y yo deberíamos estar ocupados en lo mismo, por entregarnos para que Dios nos cambie profundamente. No tienes acceso al corazón de tu vecino, pero tú con tu corazón tienes mucho trabajo que hacer. Dios está ocupado por cambiarte a ti. Saca primero la viga que tienes en tu ojo y verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En tercer lugar, Jonás abandona su misión. Está tan enojado, está tan desbordado en sus emociones. ¿Quién le ha dicho a Jonás que ya se acabó el trabajo? Se va al desierto y se monta una choza. ¿Quién le ha dicho a Jonás que el trabajo está acabado? Abandona a medias la misión porque no responde a sus expectativas, porque no le gusta lo que está pasando. ¿No hacemos eso nosotros? En nuestros trabajos no lo hacemos. Tenemos un día malo y no nos vamos. Pero si pasa algo en la iglesia, mejor me voy. Jonás se va, Jonás abandona lo que Dios le ha dado. ¿Cuántas veces hemos pensado o hemos escuchado, ya mejor no voy a venir? Pero Dios tiene un plan y nosotros hemos de ser fieles en ese plan. Dios no te da permiso para irte al desierto y montarte una choza y ser espectador. Mientras estemos aquí, estamos en el plan de Dios, obedeciendo a Dios, y habrá grandes bendiciones y habrá grandes dificultades. Pero la iglesia del Señor continúa. Jonás no tiene permiso para irse. En cuarto lugar, hermanos, Jonás sale de la ciudad y se monta su propia choza para él. Suena ridículo. Dios acaba de salvar a una de las ciudades más grandes de la humanidad en aquel tiempo, y Jonás se va afuera a montarse una sombra con 4 ramas. ¿Te das cuenta de lo ridículo que esto es para Jonás y lo que Jonás hace? Después de la conversión de Nínive, ¿cuántas familias en esa ciudad no querían alojar a Jonás? No querían preguntarle a Jonás acerca de, oye, cuéntanos más de tu Dios. Quieren charlar con Jonás. Quieren aprender más de Dios, del Dios de Jonás. Quieren saber cómo comportarse y cambiar sus vidas. Se ha convertido en una ciudad muy grande del mundo y Jonás debería estar ahí. Pero Jonás se va,
no le gusta el plan de Dios. El orgullo y la ira de Jonás separa a Jonás de los que ahora son sus hermanos. Tu orgullo y tu ira te separa ahora de los que son tus hermanos. Y de golpe, una iglesia con 120,000 almas sin pastor. Y una iglesia con un pastor sin ovejas. ¿Qué contradicción de Jonás? Se va porque él quiere fundar la iglesia verdadera, súper ortodoxa, y no quiere juntarse con la chusma, con aquellos que han nacido de nuevo. Es patético, pero es tan real y actual. Y eso pasa contigo y eso pasa conmigo. Hermanos, no somos llamados a hacer nuestra obra, sino la obra de Dios. No somos llamados a cambiar a la iglesia a nuestra imagen y semejanza, sino imagen y semejanza de Dios. No somos llamados a abandonar cuando la convivencia es costosa, sino a soportarnos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Efesios 4:3. No somos llamados a murmurar y dividir, sino a unir y trabajar juntos en el cuerpo de Cristo. Jonás está haciendo lo que ningún cristiano debería hacer. La iglesia no me gusta, así que me voy al desierto y monto mi choza. La iglesia no me gusta porque no es como era antes. Pues para empezar no somos como éramos antes. Yo tengo una educación diferente a la de ustedes. Yo hablo diferente que ustedes. Tengo otra forma de ser. ¿Y por qué seríamos iguales entre nosotros? En quinto lugar, Jonás sale de la ciudad para ser de espectador. Dios le había llamado a ser actor en todo esto. Y Jonás prefiere ser espectador, sentarse y contemplar a ver qué pasa con Nínive. Te lo repito, si tú estás sentado solamente como espectador, ya sabes a quién te pareces más. A lo mejor Dios aún los destruye. Está esperando Jonás una nube negra encima de Nínive, que caigan rayos y consuma el fuego la ciudad. Dios te ha llamado a ti y a mí a no ser espectadores, sino a ser actores en su obra. Hay una misión que cumplir por delante. Dios hace que Jonás cambie y Dios no le explica una parábola para ilustrar lo que está pasando. Dios escenifica una parábola alrededor de Jonás del versículo 6 al 8. Ya casi termino. Y quiero contar una idea aquí muy rápida y muy corta. Y pongan atención en esto que les voy a decir. Tú puedes estar sentado, expectante, de manera silenciosa, metafóricamente hablando, esperando a ver cuándo ese hermano o esa hermana, ese hombre o esa mujer que te ofendió tanto, sobre gran manera, cristiano o no cristiano, tú puedes estar sentado, llevando toda una vida sentado esperando a ver cuándo Dios emite un juicio contra esa persona, porque te afectó a ti de manera injusta. Tú puedes estar como Jonás, calladito y calladita, al pendiente de esa persona, y cuando le pase algo, un accidente, una enfermedad o la misma muerte, tú digas: bravo, Señor, se lo merecía. Es perverso tu corazón. Estás pecando contra el Señor, porque estás en silencio aguardando donde nadie te ve, que esa persona que te hirió tanto sea castigada porque te hirió a ti, tratando de utilizar a Dios para que te haga justicia. Es perverso lo que hay en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados, confiesa tu pecado y apártate de ese pensamiento perverso. Versículo 6. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. 7. Pero Dios también proveyó un gusano al amanecer
del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Versículo 8. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza, hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor que vivir así, es mejor morir que vivir así. A pesar de la terquedad de Jonás, Jonás recibió un regalo de parte de Dios, una calabacera que se alegra mucho de la sombra en medio del desierto. Vemos otra vez la misericordia de Dios, un pequeño regalo de parte de Dios, una calabacera. Jonás se alegra con un gozo extremo. Vemos al fin la sonrisa de Jonás en medio de la amargura y la depresión. Dios le regala una planta y Jonás se alegra con una pequeña cosa que no dura. Se alegra con una cosa por un tiempo, pero se alegra grandemente. Hermanos, hacemos mal en alegrarnos con las bendiciones del Señor. El Señor pone muchas calabaceras en tu vida. Alégrate, da gracias al Señor por esas calabaceras que Dios pone en tu vida. Pueden ser muchas cosas. El problema no está en alegrarnos con las bendiciones de Dios. El problema está en alegrarte mucho con las bendiciones de Dios y no alegrarte con servir a Dios, con amar a Dios, con obedecer a Dios. Y eso es lo que está pasando con Jonás. Le da la espalda al Señor, huye y esa calabacera ahora mismo es su ídolo. Es lo más importante en el mundo. Adora a la calabacera. Hay bendiciones en nuestra vida, hermanos y hermanas. Y hemos de ser agradecidos y alegrarnos con Dios por esas bendiciones en nuestras vidas. Pero las bendiciones de Dios en nuestras vidas nunca pueden ser sustitutos del verdadero deleite, el verdadero gozo en nuestra vida, que es servir a Dios. Porque las calabaceras, las bendiciones, duran poco. Sea cual sea la bendición que Dios haya traído a tu vida, como la calabacera, se va a secar, se va a acabar, va a terminar, tiene un tiempo de caducidad. Igual como Dios te ha bendecido con algo, Dios puede enviar un pequeño gusano y aquello se acabó. Y si tu vida gira alrededor de la calabacera, y lo más importante en tu vida es la calabacera, cuando esa calabacera no esté, sucederá como a Jonás. Me quiero morir, la vida no tiene sentido. No idolatres las bendiciones de Dios, adora al Dios de las bendiciones. Dios hace crecer la calabacera, Dios también envía un gusano. Dios es el que da las bendiciones en tu vida, Dios es el que también quita esas bendiciones en tu vida. Igual como Él sabe darte, Él también sabe quitarte. El gusano muerde la planta y se seca y se muere. Y además Dios envía un viento del desierto que hace que Jonás se desmaye y desee la muerte. Él exclama: mejor sería para mí la muerte. Hermanos, hermanas, qué bendición si Jonás hubiera reaccionado como Job. Lo perdió todo. No perdió una calabacera, perdió mucho más, todo. Y sin embargo exclama: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, hermanas, no pongas tu confianza en el trabajo, en la salud, en el dinero, en la familia, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en el futuro, en los estudios, en la pareja, en los hijos. Todo eso viene y se va, como la calabacera, se seca. Pon tu confianza solamente en el Señor. Pon tus ojos en Cristo, que es la roca firme que permanece para siempre. Y no hagas un ídolo de ninguna cosa que Dios haya puesto en tus manos. Versículo 9 al 11. Y con esto terminamos, hermanos. Dice aquí: entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte por la planta que murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. 10. Entonces el Señor le respondió: ¿sientes lástima por una planta? Fíjense el intercambio, la voz del Señor, una voz
diáfana, una voz amorosa, una voz llena de claridad, y la comunicación de Jonás gritando, exacerbado, enojadísimo. ¿Sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció tan rápido, murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Hermanos, Jonás, en lugar de buscar refugio y humillarse en el Señor, otra vez desea la muerte. Hasta la muerte me enojo. Estaba súper enojado por la salvación de los ninivitas. Y ahora está enojado por una calabacera. Se ha secado. Así se alegra por una cosa insignificante y sin embargo se enoja por algo realmente importante. Jonás, lo que le preocupa es su comodidad, la sombra de la calabacera. Si se muere la calabacera, que crezca otra. Su comodidad es primero. Dios le dice realmente, ¿estás tan enojado por la muerte de la calabacera? Si no has invertido ningún esfuerzo, ningún amor, ninguna preocupación, y no habría yo de tener misericordia de esa enorme ciudad de 120,000 personas. Hermanos, hermanas, la compasión del Señor es notoria, incluso en los animales que clamaban. Dios tiene también piedad de esos animales, de su creación, porque son su creación. Yo no habría de tener misericordia de esta gran ciudad y de esos animales, dice Dios. ¿Tú te entristeces por una calabacera que ha durado 24 horas? Jonás, ¿es tan importante para ti la muerte de esa calabacera? Y para mí no debe ser importante la vida o la muerte de 120,000 personas. ¿No he hecho bien en tener compasión de Nínive? ¿No deberías compartir este gozo conmigo? ¿Quieres alegrarte conmigo, Jonás? Hermanos, el libro de Jonás acaba así, con una interrogante. El libro de Jonás así termina, para que también tú te hagas esas preguntas en tu propia vida. ¿No deberíamos tener misericordia por los perdidos? ¿O estamos como Jonás, sentados esperando el gran juicio contra esos infieles, paganos, malvados? Dios debe de acabar con ellos y no hemos de tener esa misma misericordia que Dios tiene, ese mismo celo, ese mismo amor. Una vez más, Jonás aquí es el tipo del Señor Jesucristo, pero por la vía del contraste. Jonás, delante del gozo de esa gran ciudad, perdonada por Dios, dice, me enojo hasta la muerte. Jesús en Getsemaní, orando delante de todos nosotros pecadores y a punto de comprar nuestro perdón, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Dios hace un juicio de valor, hermanos, con Jonás y con nosotros. Y aunque Jonás nos parezca ridículo, somos capaces muchas veces de desequilibrar nuestros valores de la misma manera. Sobre todo cuando somos tentados a enojarnos. Hay personas que luchan para salvar un insecto o para salvar un árbol o un animal, pero abortan a sus propios hijos. Hay maridos que gritan a sus esposas por rayar el coche. Hay madres que explotan contra sus hijos por ensuciar el suelo o la casa después de haberla limpiado. Hay amigos que se separan por un mal negocio. Hay parejas que se divorcian por dinero. Hay hermanos que se dividen por una herencia. Es una cuestión de valores. ¿Cuál es más importante, el insecto o el hijo? ¿Cuál es más importante, la esposa o el carro? ¿Cuál es más importante, los hijos o el suelo o la casa limpia? ¿Cuál es más importante, los amigos o un negocio? ¿Cuál es más importante, el matrimonio o el dinero? ¿Cuál es más importante, los hermanos o una herencia? Así que esa pregunta para Jonás también es una pregunta para nosotros, para que consideremos, entendamos lo que es realmente importante. Termino con esta idea, hermanos, después de algo de tiempo. Gracias por estar aquí conmigo, siguiéndome en este desarrollo.
La historia de Jonás nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, para ver lo grande que es la gracia de Dios y lo pequeña que es nuestra misericordia. Lo egoísta que es nuestro corazón, que nos parece muy bien que Dios sea bueno y misericordioso conmigo o con ustedes, pero no tiene que hacerlo con alguien más. Quiere el Señor que lleguemos a esta conclusión. Mi corazón se parece al corazón de Jonás, más de lo que yo quisiera. Y quisiera que mi corazón se pareciera más al corazón de Cristo, porque Cristo es todo bondad, es todo misericordia, es todo amor. Cristo es la gracia de Dios encarnada. Tuvo misericordia de los leprosos, de los cojos, de los ciegos. Resucitó a los muertos, perdonó al ladrón de la cruz. Incluso delante de sus enemigos que lo estaban crucificando, el Señor dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, si Jonás hubiese pronunciado solo esas palabras delante de Nínive: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué gozo y qué bendición de ese profeta. Si tú hoy en tu experiencia, en tu vida, puedes exclamar: Señor, perdona a la persona que más me ha ofendido porque no sabe lo que hace, qué bendición, qué fruto, qué alegría, qué alabanza que Dios está formando en ti un nuevo corazón. Si has sido como Jonás, que te aseguro que has sido como Jonás y yo también, arrepiente de tus pecados. Clama al Señor y pide perdón al Señor por tu egoísmo, por tus emociones perversas y malvadas. Confiesa tu pecado y cree en el Señor Jesucristo y tener una vida nueva en Cristo Jesús. Oremos. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Gracias por enseñarnos y por mostrarnos a través de tu palabra cuán deficientes somos. ¿Cómo nos atrevemos incluso a tratar de doblegar la realidad misma con tal de salirnos con la nuestra? Perdónanos, Señor, porque la vida no es como nosotros la vemos. La vida es como tú la has establecido a través de tu palabra y a través del mundo que nos rodea. Permítenos ver la vida como tú la ves, Señor, a través de tus ojos, a través de tu ley, a través de la guía de tu Espíritu Santo. No permitas que seamos personas egoístas, que vivamos pensando que nosotros tenemos la razón o que somos el centro del universo, Padre. Rompe el orgullo que hay en nosotros, rompe la maldad, la falta de misericordia, y que podamos ir hacia afuera a la gente que no te conoce y podamos hablarles del amor y el perdón que hay en Cristo Jesús. Te bendecimos y te honramos, Señor, y gracias por tu palabra, Señor. Glorifícate en ella y a través de ella, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.